Escuché gente gritar, pero ya me había ido. Mi nombre es Lee Sanders y morí el 14 de diciembre de 2024, allí mismo, en medio de un andén del metro lleno de gente en Chicago. En un momento estaba esperando el tren y al siguiente mi cuerpo cayó. Pero lo que pasó durante esos 11 minutos que estuve fuera quedará conmigo para siempre. No floté a través de las nubes ni encontré ninguna luz vaga. Me paré ante el mismo Jesús y él me mostró cuál es realmente la marca y cuántos creyentes ya están marcados y ni siquiera lo saben. Esto es lo que reveló. Era simplemente un viernes más, frío, gris, miserable. El tipo de día en el que la gente pasa corriendo a tu lado como si fueras invisible. Había estado trabajando hasta altas horas de la noche en el hospital y apenas tenía tiempo para dormir, y mucho menos para orar. Estaba espiritualmente seco, entumecido. Honestamente, estaba tomando café y preocupado, pero algo sentí mal esa mañana. El ruido de la ciudad, las bocinas, la charla, el ruido del metro, todo parecía demasiado silencioso. No literalmente, pero sí en lo más profundo de mí, como si el cielo hubiera silenciado algo. Mientras bajaba las escaleras hacia la estación de la línea roja, lo sentí nuevamente, una presión en mi pecho, y no solo física. Algo en la atmósfera había cambiado, como si el tiempo se hubiera ralentizado solo para mí. Pensé que tal vez estaba teniendo un ataque de pánico. Seguí caminando. La gente se agolpaba a su alrededor y pasaba a empujones. Y entonces sucedió. Estaba parado cerca de la línea amarilla, revisando mi teléfono. Sentí un hormigueo extraño en los dedos y mi visión se volvió borrosa. Y entonces, sin más, me caí. Escuché gritos. Sentí que alguien me agarraba del brazo. Entonces nada. Pero no era oscuridad. No estaba vacío. Era quietud. Del tipo que se siente sagrado. Y fue entonces cuando supe que ya no estaba allí. No estaba en mi cuerpo. Estaba en otro lugar. Y alguien estaba esperando. No me caí como esperabas. No hubo un desvanecimiento lento. Fue inmediato. En un suspiro estaba vivo. Al siguiente, estaba observando, flotando. Independiente, vi mi propio cuerpo inmóvil, mi abrigo extendido como alas, mi cabeza apoyada en las frías baldosas. Un hombre con una chaqueta azul se arrodilló a mi lado. Alguien gritó, llame al 911. ¿Lo más aterrador? No me importó. No sentí ningún impulso para regresar. Sin pánico, sin miedo, solo conciencia. Yo era yo, pero ya no estaba hecho de carne. Yo era conciencia, claridad, como si mi alma hubiera sido limpiada de toda estática. Floté más alto, más allá de las vigas de hormigón, a través del techo, a través de la materia misma. No fue hacia arriba en un sentido físico. Fue ascendente en comprensión. Entonces la luz cambió. No era la luz del sol. No fueron las luces del túnel. Fue una revelación. Ya no estaba solo. Una presencia me rodeó. Ni frío ni cálido, pero perfecto. No habló. Simplemente me conocía. Cada pensamiento, cada fracaso, cada vez que cuestioné si Dios era real, lo sabía todo. Y no estaba siendo juzgada. Me estaban convocando. Entonces escuché una voz, no humana, no del aire, sino de dentro de todo. Hay que ver a qué se enfrentarán, lo que muchos ya han aceptado, de que hay que hablar. La luz pulsó. El suelo debajo de mí desapareció. Y comencé a avanzar, ni hacia adelante ni hacia atrás, sino hacia la verdad. Lo más extraño fue lo tranquila que me sentí por encima del caos. Podía oír los gritos, el llanto de la mujer, el conductor del tren pidiendo ayuda, el pánico de la multitud, pero todo era distante, amortiguado, como si estuviera bajo el agua. Entonces algo desvió mi atención de mi cuerpo,
lejos de la tierra por completo. No fue como ser absorbido por un túnel. Era más como atravesar un velo que no sabía que estaba allí. En un momento, el andén del metro estaba debajo de mí. Lo siguiente, estrellas, espacio, dimensiones superpuestas como tela invisible y algo más. Al principio escuché un sonido débil, como estática. Pero luego me di cuenta de que estaba llorando. Llorando de millones de almas. Me volví y ante mí se abrió una visión como nunca antes había conocido. Un corredor interminable, frío, bordeado de figuras, almas, pero no radiantes. Estos estaban atados, no con cadenas, sino con algún tipo de red digital. Sus pensamientos no eran los suyos. Sus voluntades habían sido secuestradas. Llevan la marca, dijo una voz a mi lado. Me volví y vi un ser alto, vestido de blanco y dorado, con ojos como fuego, un ángel, pero no con alas. Se movió con la fuerza de la verdad. No todas las marcas son visibles, dijo. Y no todos sobreviven sin ellos. No entendí. Aún no. Basa. Luego extendió la mano hacia el pasillo y me empujaron hacia adentro. Este no era un túnel como te imaginas. No era piedra ni oscuridad. Era pensamiento, un vórtice de sonido, imagen y memoria. Y yo estaba siendo arrastrado a través de él como un hilo a través de una aguja. Pero estos pensamientos no eran míos. Eran los del mundo. Vi imágenes pasar rápidamente, ciudades en llamas, pantallas brillando con mentiras, familias divididas por una elección que parecía pequeña pero que tenía consecuencias eternas. Entonces lo vi. La marca. No era un código de barras ni un chip como había imaginado. Fue lealtad, un cambio de identidad, una rendición de voluntad a cambio de comodidad. Vi gente cediendo, no ante un hombre, sino ante una idea, un sistema, una promesa de seguridad que tenía un precio. La alineación de tu alma. Comienza sutilmente, dijo el ángel a mi lado, no como control, sino como conveniencia. Y luego vi a creyentes, verdaderos creyentes, confundidos, cansados. Algunos comenzaron a ceder solo un poco, solo por esta vez, solo para conservar sus trabajos, solo para mantenerse a salvo. Pero cada compromiso los marcó más profundamente en el espíritu. Ni siquiera lo sabían, susurré. Es por eso que te muestran, dijo. De repente, fui sacado del túnel como si una mano divina me hubiera sacado antes de que me rompiera bajo el peso de todo. Y entonces lo vi, Jesús, de pie en la distancia, con los ojos llameantes, viniendo hacia mí. Todo se detuvo. No hubo más caídas, ni sonido, ni movimiento, solo esta absoluta quietud. Pero no un tipo vacío. Estaba vivo, como si cada partícula de aire hubiera estado esperando mi llegada. Miré a mi alrededor. No había paredes, ni suelo, ni cielo. Y, sin embargo, estaba rodeado de presencia. La luz aquí no brillaba. Lo sabía. Se movió, pero sin movimiento. Pulsaba, pero sin sonido. Era el tipo de luz que penetraba el pensamiento, la memoria e incluso las partes de ti que se esconden de ti mismo. Y me sentí desnudo. Todas las cosas que había ignorado en la vida, los compromisos silenciosos, la pereza espiritual, la forma en que dije, Dios conoce mi corazón. Cuando simplemente no quise obedecer, todo salió a la superficie como niebla que se eleva del agua. Pero no hubo condena, solo verdad. La luz respondió a mis pensamientos antes de que pudiera siquiera formarlos. Este es el lugar de la claridad, volvió a decir la voz, no desde fuera, sino desde dentro de todo. Antes de que te envíen de regreso, debes ver lo que viene. No temerlo, sino ser fieles en él. Entonces se abrió un camino, no un camino físico, sino una corriente de dirección. Estaba siendo atraído más profundamente hacia la luz. Y cuanto más profundizaba, más entendía que este no era solo un reino de belleza.
Era un campo de pruebas, un lugar donde las almas recibían conocimiento, no para poder, sino para obediencia. Y sabía que él estaba cerca, a quien temía nunca sería digno de enfrentar. Mientras avanzaba por la corriente de luz, me di cuenta de que alguien caminaba a mi lado. No se parecía a lo que imaginas. Sin alas, sin arpa, solo un ser de inmensa fuerza y silenciosa sabiduría. Su presencia se sintió como un trueno y un susurro al mismo tiempo. Y lo primero que me dijo fue, Lie, tú no me recuerdas, pero yo te recuerdo. Me quedé helado. Has sido asignado a mí desde antes de tu nacimiento, continuó. He caminado contigo todos los días, incluso cuando olvidaste quién eras. Darme cuenta me rompió. Este fue mi guardián, el que vio las oraciones a las que abandoné, las noches que lloré en silencio, las decisiones que tomé en secreto cuando nadie más estaba mirando. ¿Por qué yo? Yo pregunté. Él sonrió. No con su rostro, sino con todo su ser. Porque llevas lo que hay que decir. Has visto el engaño vestido de paz. Has probado el hambre espiritual mientras estás rodeado de religión. Luego buscó la luz y sacó algo. Un pergamino, pequeño, brillante, escrito en un idioma que no entendía pero que de alguna manera reconocía. Esto es lo que debes liberar cuando regreses, dijo. No me atreví a preguntar qué decía. Solo asentí porque aunque no podía leer las palabras, mi espíritu ya las conocía. De repente, la luz volvió a cambiar, como si se abriesen cortinas. Y lo que había ante mí no era el cielo. Era algo más, un corredor, infinito, gris, mecánico, silencioso, filas tras filas de almas, erguidas, inmóviles, con los ojos bien abiertos. Brillaban débilmente como máquinas en modo de espera. Pero no estaban dormidos. Estaban encadenados, no con metal, sino con un código. Unos finos cables digitales pasaban por sus cabezas, sus pechos y sus manos. Parecían como si todos se hubieran rendido a algo pero hubieran olvidado qué. El ángel se puso a mi lado. En esto se convierte la marca, dijo. No es solo un símbolo, sino un sistema emergente, una propiedad. Me sentí mal. ¿Están perdidos? Yo pregunté. Hizo una pausa. Algunos todavía pueden oír. La mayoría ha elegido el silencio. Caminé entre ellos. Cada uno tenía una pantalla flotando sobre sus cabezas. Algunas palabras expuestas, conformidad, miedo, aprobación. Otros estaban en blanco. Uno en particular me llamó la atención. Decía, elige la comodidad antes que el pacto. Fue entonces cuando me di cuenta de que no se despertaron un día y decidieron ser marcados. Poco a poco dejaron de resistirse. Permitieron que el mundo redefiniera el amor. Cambiaron el discernimiento por la tolerancia. Silenciaron sus convicciones en nombre de la unidad. Y les costó todo. Podía sentir a Jesús acercándose y no estaba lista para lo que estaba a punto de mostrarme. El aire en el pasillo se volvió denso, no como oxígeno, sino como decisión. Y entonces apareció él. Me volví y allí estaba él, Jesús. Ni el suave Jesús de las pinturas, ni el Cristo sangrante en la cruz. Este era el Rey, la llama, la palabra hecha fuego. Sus ojos se encontraron con los míos y sentí que cada célula de mi alma ardía con la verdad. Camina conmigo, dijo. Su voz no era solo sonido. Era estructura. Sostenía todo lo que me rodeaba, el corredor, las almas, incluso yo. Caminamos lentamente. Hizo un gesto hacia las filas de almas marcadas. Fueron advertidos, no con miedo, sino con empujones, a través de amigos, sermones, sueños, mi palabra. Pero prefirieron el silencio a la rendición. Vi un alma temblar levemente cuando pasamos. Ese todavía es accesible, dijo en voz baja. Pero será necesario el fuego para despertarlos.
¿Por qué no los obligas? Yo pregunté. Me miró y lo entendí. El amor no se puede forzar, continuó. La marca no es solo un producto. Es una promesa, un acuerdo. Una vez aceptada en el corazón, se manifiesta en el cuerpo. ¿Qué pasa con aquellos que no lo toman? Pregunté, mi voz temblaba. Ellos sufrirán, dijo. Pero brillarán. Puso su mano sobre mi hombro. Y eso es lo que te traje aquí para que lo veas a continuación. A medida que avanzábamos por el pasillo, la atmósfera cambiaba. Las cadenas digitales empezaron a parpadear. Todo el espacio, gris, apagado, pesado, empezó a temblar como una pantalla perdiendo señal. La luz alrededor de Jesús se intensificó. Y entonces lo oí, un zumbido estático en el aire. Sonaba como una interferencia, como una radio defectuosa que intenta sintonizar con el cielo pero se queda atrapada en las frecuencias del infierno. ¿Qué es ese sonido? Pregunté, tapándome los oídos. Es como el dolor, pero electrónico. Jesús no respondió de inmediato. Miró a lo lejos mientras el zumbido aumentaba. Esa, dijo finalmente, es la frecuencia falsa, la voz que eligieron creer. Mientras hablaba, el pasillo se hizo añicos. Parpadeé, de repente, nos encontramos en un enorme reino digital, como una red de códigos extendida a lo largo de un cielo artificial. Pulsaba como venas con energía moviéndose a través de ellas. Pero esa energía no era vida. Fue control. Vi gente debajo de nosotros, millones, todos conectados, con los ojos brillantes y el habla automatizada. Parecían vivos pero carecían de voluntad. Ya no decían la verdad. Solo repetían, ¿es este el futuro? Para muchos, dijo Jesús. Luego se volvió hacia mí y miró directamente a través de mi alma. Pero para aquellos que conocen mi voz, ninguna frecuencia puede dominarla. La estática se hizo más fuerte. Vi una avalancha de almas adentrándose más profundamente en la red, entregando su sensibilidad espiritual a cambio de una paz simulada. Y entonces Jesús señaló hacia un pequeño parpadeo, un grupo desencadenado, brillando más que el resto. Esos, dijo, son los que rechazaron la señal. Sufren, añadió, pero son los que se mantendrán firmes. ¿Has oído hablar de eso, verdad? La marca. La gente discute sobre chips, tatuajes y tecnología. Pero lo que Jesús me mostró fue mucho más aterrador y mucho más común. La marca no es solo un sello físico. Es un acuerdo interno que se manifiesta externamente, una entrega de tu autoridad espiritual a cambio de la ilusión de paz. Jesús me guió a través de lo que parecían capas de vidrio, cada una de las cuales mostraba una versión diferente de la Tierra, pasado, presente y futuro. En uno, vi a un hombre recibiendo un dispositivo en la mano, no forzado, sino bienvenido. Él piensa que es innovación, dijo Jesús. Pero simplemente cambió la intimidad conmigo por el acceso a un sistema. Entonces vi a una mujer llorando en una habitación con poca luz. Ella había rechazado el sistema. No le quedaba nada más que su Biblia y su voz. No tiene recursos, dijo, pero es rica de espíritu. Jesús puso su mano sobre una capa del cristal y éste se iluminó. La marca no se trata de tecnología, dijo. Se trata de lealtad. Me mostró 1000 pequeñas decisiones, una tras otra. Personas que comprometen la verdad, eligen el miedo antes que la fe, se inclinan ante voces que prometían seguridad a cambio de silencio espiritual. Y luego dijo algo que nunca olvidaré. El enemigo no exige adoración al principio, solo tu consentimiento. Así es como comienza la marca. Jesús me llevó más alto, por encima de las capas de compromiso, engaño y entumecimiento espiritual. El aire se aclaró. La estática desapareció. Y entonces los vi, los silenciosos. Pero no malinterpretes ese título. Su silencio no fue debilidad.
Fue disciplina. Fue concentración. Fue reverencia. Estos fueron los que no cedieron cuando llegó la presión. No eran famosos. No eran llamativos. La mayoría eran desconocidos. Ancianas en armarios de oración, padres ayunando en secreto, niños cantando adoración escondidos. Y brillaban más que cualquier predicador que haya visto jamás, más que cualquier escenario de una iglesia en el que me haya parado. Su fe se había forjado en el fuego del rechazo, pero éste los había hecho invencibles. Estos son los que rechazaron la marca, dijo Jesús. Vi cómo se desarrollaban sus vidas. Muchos habían sido abandonados, burlados e incluso perseguidos, pero sus ojos estaban llenos de paz. No la paz del mundo, la suya. Entonces vi algo que me aplastó. Uno de ellos era yo. No la líe que había sido, sino la líe en la que me estaba convirtiendo. El que regresaría al mundo cambió para siempre. Volveréis diferente, dijo, porque ahora sabéis lo que pocos están dispuestos a ver. Caí de rodillas, deshecha por el peso de sus palabras, y él levantó mi rostro con suavidad. La supervivencia no se trata de esconderse, dijo. Se trata de permanecer fiel cuando el mundo me olvide. Esta fue la parte más difícil. Jesús me llevó a un lugar lleno de lo que parecían iglesias, hermosas por fuera, llenas de sonido y luces. La gente se reunió, se leyeron las escrituras, se cantaron canciones. Pero luego vi lo que él vio. Altares vacíos, arrepentimiento tácito, sermones sin rendición. Este es mi pueblo, dijo Jesús. Pero han perdido las orejas. Vi a pastores predicar mensajes que giraban en torno a la verdad, no porque fueran malos, sino porque tenían miedo. Miedo de perder a la gente, miedo de ser etiquetado, miedo de la cruz. Esta, dijo, es la raíz del engaño. No la rebelión, sino el miedo disfrazado de sabiduría. Vi creyentes marcando casillas, asistiendo a servicios, dando ofrendas, citando versos, pero nunca muriendo a sí mismos. Y eso los hizo vulnerables. Porque cuando llegó la marca, no con cuernos y fuego, sino con sonrisas y conveniencia, ni siquiera la reconocieron. ¿Por qué no lo ven? Pregunté mientras las lágrimas caían. Porque ya no me quieren ver como soy, afirmó. Me quieren como prefieren, no como soy. No estaba enojado. Estaba afligido. Han sustituido la comunión por el contenido, susurró. Y cuando llegue la falsificación, ya se sentirán como en casa. Lloré, no por mí, sino por nosotros. Jesús se alejó de las iglesias afligidas y la luz a su alrededor cambió. Se volvió más cálido, más profundo, como la calma antes de una tormenta sagrada. Extendió la mano y tocó lo que parecía un velo de cristal frente a nosotros. Inmediatamente, se desarrolló una escena al otro lado. Vi una pequeña casa poco iluminada. En el interior, una mujer estaba de rodillas, orando con una vieja Biblia abierta a su lado. Sin teléfono, sin cámara, solo obediencia silenciosa y constante. Y entonces vi lo que rodeaba la casa. La oscuridad, las fuerzas espirituales, sin rostro, sin forma, flotaban y daban vueltas, buscando una manera de entrar. Pero no podían cruzar la línea de propiedad. Sisearon y gritaron, pero algo los mantuvo alejados. ¿Por qué no pueden entrar? Yo pregunté. Porque ella obedeció, dijo Jesús. Señaló los rincones de la casa. En cada uno vi palabras brillando como fuego. Perdón, santidad, humildad, verdad. Su obediencia construyó lo que ahora mantienen sus oraciones, explicó. El enemigo no puede penetrar lo que la obediencia ha sellado. Pensé que la obediencia se trataba de reglas, rituales, desempeño religioso. Pero aquí vi que era arquitectura. Cada acto de rendición fue como construir un muro de luz. Cada decisión de obedecer, incluso en silencio, creaba una cobertura.
No uno visible, sino uno que llevaba autoridad divina. Muchos quieren protección sin obediencia, dijo. Pero la obediencia no es control. Es alineación con el poder. Luego se giró y me miró directamente. Tu obediencia, Lie, no será llamativa, pero será la construcción de una fortaleza. Esa frase me marcó para siempre. Lo que vino después me dejó sin aliento. Jesús agitó la mano y el velo que teníamos ante nosotros se desprendió como capas de circuitos invisibles que se deshacían. De repente, me encontré dentro de algo que parecía un sistema vivo. En parte orgánico, en parte digital, en parte espiritual. Parecía una red, pero no Internet. Esto era más profundo, más antiguo, conectado a través del pensamiento, las emociones y los acuerdos del alma humanos. Así es como se aplica la marca, dijo. Miré a mi alrededor y vi cómo las personas no estaban unidas por dispositivos, sino por decisiones. Hilos invisibles los conectaban a nodos, puntos de decisión que parecían intersecciones brillantes. En cada nodo se había hecho una elección. ¿Confiaré en la conveniencia o en la verdad? ¿Obedeceré incluso cuando me cueste? ¿Elegiré el silencio para encajar? Cada compromiso estrechó el vínculo. Esta es tecnología espiritual, dijo Jesús. No se ve, pero lo gobierna todo. No se puede hackear, solo obedecer o resistir. Luego señaló hacia el borde de la red. Vi rompedores, personas que habían cortado sus vínculos mediante el arrepentimiento, el ayuno, la humildad y la verdad. Cada vez que uno se desconectaba, causaba daños en cadena al sistema, debilitando el control del enemigo. Por eso la guerra no es física, afirmó. Se lucha en mente, alma y espíritu. Entonces la marca es más que un sistema. Yo pregunté. El sistema está diseñado para adaptarse a la marca, dijo. Pero la verdadera guerra es sobre quién es el dueño de la señal. Me quedé atónito porque en ese momento me di cuenta de que cada decisión espiritual es una frecuencia. Cada vez que obedecemos, transmitimos luz. Entonces Jesús miró mi mano, no acusadoramente, sino con gentileza. Pero sabía que algo vendría. Usted ha pedido entender la marca, dijo. ¿Pero estás listo para ver si has llevado alguna parte? Me quedé sin aliento. Miré mi palma. Al principio parecía normal, pero cuando la luz se movió sobre él, algo parpadeó. Un contorno tenue. No es un símbolo, sino una cicatriz. Un residuo espiritual como algo que una vez había descansado allí y había tratado de hacer un reclamo. ¿Qué es esto? Susurré, temblando. No es la marca, dijo. Pero es el comienzo. Mis ojos se llenaron de lágrimas. No lo sabía. No era mi intención. No entregaste tu alma, dijo. Pero estabas en un camino que habría terminado allí por culpa del miedo. No me estaba condenando. Él me estaba liberando. Tomó mi mano y colocó la suya sobre ella. Su toque ardía, no con dolor, sino con fuego sagrado. Cada compromiso oculto que había hecho en silencio comenzó a salir a la superficie. El momento en que me quedé callado cuando debería haber hablado. Los momentos en que obedecí a las personas en lugar de a Dios. Las noches en las que elegí la comodidad sobre la convicción. Rompo la alineación, dijo, y la cicatriz desapareció. Mi mano volvió a sentirse ligera, como si me perteneciera a mí y al cielo al mismo tiempo. ¿Ahora lo entiendes?, continuó. La marca comienza antes de que sea visible. Levantó mi mano y dijo, esta mano se usará para escribir la verdad, romper mentiras, sanar y advertir. Me desplomé a sus pies, deshecha. No porque casi me hubiera caído, sino porque acababa de recuperarme. Jesús se puso de pie y miró al horizonte. Pero no era la tierra como la conocía. Era el mundo de la indecisión. Vi una línea que atravesaba las naciones,
Pero no estaba trazada por la geografía o la política. Era espiritual, invisible, agudo. Había gente parada a ambos lados. Algunos estaban iluminados, otros en gris, otros en sombras profundas. Pero esto es lo que me sorprendió. Las personas de gris corrían más riesgo que las de oscuridad porque pensaban que estaban en la luz. Estos son los indecisos, dijo Jesús. Temen más las ofensas que a mí, pero siguen orando, dije. ¿Todavía van a la iglesia? Sí, respondió. Pero todavía no me han elegido con sus vidas. Solo con sus palabras. Entonces vi algo aterrador. Empezó a soplar un viento. No un viento natural, sino uno que expuso los cimientos de cada alma. Como una tormenta que reveló lo que estaba construido sobre arena y lo que estaba sobre piedra. La gente vestida de gris empezó a moverse hacia un lado o hacia el otro. ¿Qué es este viento? Yo pregunté. La verdad, dijo. La verdad es lo que causa la división. Y lo entendí. El gran sacudimiento no separa a los malos de los buenos. Separa a los rendidos de los tibios. Entonces Jesús se volvió hacia mí. Cuando regreses, dijo, no debes temer que tus palabras se dividan. Deben hacerlo porque solo la verdad divide para sanar. No quería dejarlo, pero lo sabía. Ya era hora. La luz a mi alrededor se atenuó, no por pérdida, sino por liberación. El cielo me había mostrado lo que debía ver. Ahora me estaba enviando de regreso. Jesús se acercó. Me miró a los ojos con tanto fuego y compasión que sentí como si toda mi identidad estuviera siendo reescrita. Llevarás lo que la mayoría no cree, dijo. Dilo de todos modos. Luego me tocó la frente y de repente todo se revirtió. Retrocedí a través de dimensiones más rápido de lo que pensaba, más rápido que el sonido. Cada capa se dobla hacia atrás, los recuerdos se envuelven alrededor de mi alma como pergaminos sellados con fuego. Luego vino el dolor, insoportable, espeso y fuerte. Me estrellaron contra mi cuerpo. Mi pecho se agitó. Jade. Las sirenas gritaban a mi alrededor. Un médico gritó, ella ha vuelto. Tenemos latidos del corazón. Sentí las costillas aplastadas. Mi visión nadó. Las luces del metro encima de mí no se parecían en nada a la luz de la que acababa de salir. Y en la esquina de la estación, con los ojos borrosos, lo vi a él, a Jesús, por solo un segundo, parado en quietud mientras todos los demás se movían en pánico. Y luego se fue. Pero algo había cambiado en mí para siempre. No regresé con miedo. Regresé con la tarea. Me dijeron que estuve muerta durante 11 minutos. Sin latidos del corazón, sin oxígeno, sin actividad cerebral. No esperaban que me despertara y mucho menos hablara con claridad. Pero no me desperté confundido. Desperté con fuego en los huesos. Intenté mantenerlo en silencio. Intenté decirme a mí mismo que era demasiado intenso y demasiado arriesgado para compartirlo. ¿Quién creería que una enfermera de Chicago se había presentado ante Jesús y se le había mostrado el futuro? Pero cada vez que cerraba los ojos, veía el corredor de los marcados. Vi a la mujer orando detrás de los muros de fuego. Vi mi mano casi alineada con el engaño, ahora ardiendo con la verdad. Y escuché su voz nuevamente. Cuéntales lo que viste. Así lo soy. Este mensaje no es para todos. Es para aquellos que todavía sienten la necesidad de mantenerse limpios en un mundo sucio. Es para aquellos que no se inclinan, incluso si se queman. Es para aquellos que susurran el nombre de Jesús cuando están solos y asustados, pero aún así se niegan a alinearse con la falsificación. Escúchame. La marca no acaba de llegar. Ya se ofrecen opciones invisibles. No se sobrevive con información. Lo sobrevives con la consagración.
No sé por qué Jesús me eligió, pero sé por qué me envió de regreso. Porque alguien necesitaba escuchar esto. Quizás ese alguien seas tú. Yo era Lee Sanders, pero regresé diferente. Este es mi testimonio y no me quedaré callado más. Han pasado meses desde que regresé. El alta hospitalaria transcurrió sin incidentes. Nadie sabía lo que realmente había sucedido. Lo llamaron una recuperación milagrosa de un paro cardíaco. Pero no solo recuperé mi vida. Regresé con la eternidad parpadeando dentro de mí. Y algunas cosas todavía no se han desvanecido. Hay momentos, generalmente en silencio, justo antes del amanecer, en los que siento que el velo se adelgaza. Mis oídos zumban, no por el ruido, sino por el recuerdo del cielo. Todavía puedo escuchar ese zumbido, la estática, la frecuencia de las almas eligiendo. Y todavía lo veo, no siempre en forma, pero sí en presencia. A veces, cuando oro ahora, siento que mi voz se extiende a través de dimensiones, como si mis palabras hicieran eco en el mismo ámbito donde una vez caminé con Jesús. Ya no tengo ganas de enviar un mensaje. Se siente como si se presentara al servicio. Los sueños también son diferentes. Sueño con ciudades. Veo caras. Siento que las decisiones se toman en tiempo real. Opciones que parecen pequeñas pero que tienen un peso eterno. Me despertaré llorando sin saber por qué, solo para encontrarme con alguien que me envía un mensaje más tarde, diciendo que iban a comprometerse pero que cambiarían de opinión. No puedo explicarlo. Solo sé que el cielo sigue hablando y tenemos que permanecer despiertos. No he regresado a la iglesia normal. No puedo quedarme quieto bajo luces y máquinas de niebla cuando me paré frente a Cristo y lo escuché decir, la verdad dividirá. No necesito entretenimiento. Necesito claridad. Ya no pertenezco a la multitud. Pertenezco al remanente. Y tú también lo haces. Si todavía estás leyendo esto, no necesitas un púlpito. No necesitas un micrófono. Solo necesitas un espíritu dispuesto, una boca que no mienta y un corazón que no se doblegue cuando llegue la presión. La marca es sutil, pero también lo es la santidad. Y todos los días tomamos microdecisiones que nos inclinan hacia uno u otro. Esto no lo pedí, pero lo llevaré porque he visto lo que viene y he visto quién viene y ya he elegido mi bando, aunque me cueste todo. Entonces ahora te pregunto, ¿qué es lo que aún persiste en ti? ¿Hay algo que le susurra a tu espíritu? ¿Un llamado a decir la verdad más alto? ¿Un empujón para dejar atrás a la multitud? ¿Una advertencia que has ignorado? No esperes a tener una experiencia como la mía para finalmente escucharla. Porque mientras a mí me dieron 11 minutos, a ti los tienes ahora. Pensé que se había acabado. Pensé que el velo se había cerrado, que ya había visto la última imagen, escuchado la instrucción final y sentido el último fuego divino antes de regresar a la tierra. Pero el cielo tenía una cosa más que decir. En los días posteriores a mi regreso, seguí despertándome a la misma hora, las 3:33 de la madrugada, con los ojos bien abiertos, el corazón acelerado y la habitación empapada de quietud. No fue miedo. Fue una convocatoria. La séptima noche, me senté erguido en la cama, encendí una vela y simplemente susurré, habla, Señor. Y luego lo hizo. No con truenos, no con visiones, solo un susurro. Pero ese susurro llevó la eternidad. Dígales que aquellos que sobrevivan sin la marca lo harán porque no tienen miedo de pasar hambre. Me quedé helado. Esa frase me golpeó como el aliento de un león. No fue metafórico. Sentí su peso en mis huesos. Perderán, susurró de nuevo. Pero al perder, serán encontrados. Se quedarán sin, dijo, sin aplausos, sin seguidores, sin consuelo, sin siquiera claridad. Pero ellos llevarán mi llama. Y luego me dio la última frase, lenta, deliberada, eterna.
Aquellos que no tengan miedo de tener hambre serán aquellos a quienes alimento directamente de mi mano. Eso me rompió porque sabía lo que quería decir. Los que dicen no al compromiso. Aquellos que se alejen de los sistemas, aquellos que rechacen la falsificación no serán populares, no estarán seguros, no serán celebrados. Pero serán alimentados por el cielo mismo, maná para unos pocos, agua viva para los fieles, aceite que nunca se seca para los que dijeron, aunque tenga que morir de hambre en el mundo, no comeré el engaño. Ahora vivo de otra manera. Ayuno no por religión, sino porque he probado ese susurro. A veces camino solo, pero ya no me siento solo. Lloro más que río. Pero no es por tristeza. Es porque estoy embarazada de algo santo que no pedí, pero que no puedo negar. Y ahora te doy esto. Si estás leyendo estas palabras y tu corazón tiembla, si algo dentro de ti simplemente se levanta, si hay lágrimas en tus ojos, pero no sabes por qué, entonces ya lo sabes. Él te está alimentando ahora mismo. Eres uno de ellos. Aquellos de los que susurró, los hambrientos, los que sobrevivirán sin la marca. No porque fueran inteligentes, sino porque se negaron a cenar con engaños. No estás olvidado. No estás desprotegido. Estás siendo alimentado ahora mismo de su mano.